En Panorama Informativo presentamos el segmento de opinión en la entrevista de hoy. Son las 12 del mediodía con 31 minutos, 12 horas con 31 minutos a nivel nacional. Gracias a quienes se mantienen en nuestra sintonía a través de los 90.5 y también por la transmisión en Facebook Live. Ya en nuestros estudios contamos con la presencia del magíster Diego Mauricio Alarcón. Él es especialista en ciencias políticas y sociales, a quien agradecemos por su presencia y con quien queremos abordar el resultado. ¿Cuáles fueron justamente las impresiones, el análisis que podemos realizar luego del debate desarrollado la noche de ayer? Estimado Diego, la bienvenida a Emisora Voz de Lupano. Bueno, primeramente agradecerle, Jorge, por la invitación. Siempre es importante recibir una invitación de un medio como Voz de Lupano. Un abrazo también, un saludo a todos los radioescuchas, ¿no? Ahora, entrando en lo que fue realmente en lo que fue el debate, es importante decir que hay una evolución bastante evidente en lo que se refiere a la calidad de la organización del debate, porque si ponemos inclusive en el de la primera vuelta ya fue superior comparado con debates del 2006, 2009, de las elecciones anteriores, en las cuales ustedes recordarán que inclusive era permitido llevar barras. Los candidatos llevaban apoyadores y luego cuando uno quería intervenir, la barra del otro ya no le dejaba. O sea, no era nada profesional. Inclusive recuerden todos cuando Alvarito Noboa en una de los debates llevó la mandarina, mostrando a todo el mundo una mandarina que le habían tirado en la entrada. Entonces, ese tipo de debates era un debate que carecía de profesionalismo, ¿no? Pero los que ya vemos en esta primera vuelta y en esta segunda vuelta son mucho más técnicos, más profesionales, más organizados. Se establece claramente la estructura del debate, las pautas, los ejes, etcétera. Entonces, sumamente positivo. Ahora, hay notables diferencias también respecto del primer debate con el segundo debate. En el primer debate, uno de las fallas que se notó, se evidenció, fue el tamaño de la pregunta, vamos a decir así, frente al tiempo, porque obviamente eran 7 candidatos y las preguntas fueron elaboradas, fueron preguntas muy complejas, muy largas, y no había el tiempo suficiente para desarrollarlas. Eso se corrigió en el segundo debate, obviamente porque también existía solo 2 candidatos. Otro punto importante que mencionábamos fuera de micrófonos era el papel de la moderadora, ¿no? De Ruth del Salto. Fue también un papel excelente. Ella inclusive le llamó la atención en 3 ocasiones a Daniel Noboa cuando el candidato intentó salirse del tema. Y hay que recordar que eso también le pasó a Luisa González en el primer debate, ¿no? Fue llamada la atención porque evidentemente también quiso escaparse un poco del tema y en ese sentido el papel de las moderadoras ha sido muy importante, ¿no? Bien, esto definitivamente ha traído mucha tela que cortar en el tema de la organización, tanto en el primer debate como en el segundo, como usted lo había mencionado, se corrigieron. Esto permitió que esta actividad se desarrollara con mayor soltura y permitiera sobre todo también a los candidatos exponer sus ideas. Y aquí viene la pregunta: ¿pudieron justamente los candidatos establecer o dejar claro cuáles son sus planes de trabajo? Yo pienso que sí. Desde mi visión fue un debate mucho mejor porque tuvieron más tiempo de exponer sus ideas y se evidenció realmente cuál es porque en el primer debate no hubo el tiempo suficiente y se trataron todos los temas de manera bastante superficial. Entonces, en este sentido, Daniel Noboa consiguió destacarse también por un factor que nadie mencionó en el primer debate, que Daniel Noboa en el primer debate estuvo fuera del área de tiro. No era blanco de ataque de ninguno de los candidatos porque no era parte
de los 3 o 4 primeros que se destacaban en las encuestas. Entonces, prácticamente fue ignorado, no recibió ningún ataque y esto le permitió a él exponer sus ideas sin entrar en confrontación con nadie. Esto le llevó a mostrar una apariencia de calma, de serenidad, pero eso se debió también a que nadie lo atacó, porque no era alguien a quien atacar, no era un candidato que se esperaba que llegue a segunda vuelta, ¿no? Y aquí mi pregunta también, quizás en la primera vuelta, ¿considera que fue Jan Topic quien también de una u otra forma contribuyó para agrandar esta figura de Daniel Noboa en el debate? En el debate sí, porque en el propio debate recibió elogios de Jan Topic, ¿no? Y post-debate el propio presidente Rafael Correa le elogió a Daniel Noboa. Entonces, ese reconocimiento de ese destaque que tuvo en el debate fue lo que le impulsó luego a llegar al segundo turno, ¿no? A quedar segundo y llegar a la segunda vuelta. Pero así como se reconoció su victoria por todos estos factores que mencionamos en la primera vuelta, también es importante reconocer que esta vez la suerte ya no estuvo de su lado, o la suerte o la preparación tal vez. Yo veo algunas, como se dice, algunas fallas en la preparación de Daniel Noboa, un pequeño cambio de estrategia, porque recuerden que el primer debate, Daniel Noboa no se dedicó a confrontar a Luisa González ni a los otros candidatos, ¿no? Entonces, de esa postura le gustó mucho a la ciudadanía. Sin embargo, en este segundo debate, él se aparta un poco de esa estrategia y parte un poco para el ataque. Y tanto es así que tiene que ser llamado la atención 3 veces y la propia Luisa le recuerda que no estamos aquí para confrontaciones, sino para expresar nuestras ideas a la ciudadanía. Entonces, yo pienso que ese cambio de estrategia, no sé si fue involuntario o fue planeado, pero le jugó en contra. Ahora, esto justamente usted lo ha señalado en la parte de Daniel Noboa, pero en la situación de Luisa González, justamente, que en el primer debate se mostró que buscaba justamente esta confrontación y utilizaba el tema de que esto ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, cosa que en este segundo debate vimos una Luisa González mucho más tranquila, mucho más serena y sobre todo ya no utilizó esta frase y cuidaba mucho que se le vincule eso en la percepción que yo pude dar en la noche de ayer con el expresidente Correa. Sí, yo pienso que la estrategia era dejar de hablar del pasado, ¿no? Porque por más cifras positivas que hayan tenido durante los gobiernos del presidente Rafael Correa, sin embargo, lo que el país quiere escuchar es qué se va a hacer con el Ecuador del contexto actual, de aquí para frente, ¿no? No mirando para atrás que ya lo hicimos, eso a la gente no le interesa. Por eso es que eso de citar cifras y decir teníamos tantos asesinatos, tantos homicidios por cada 100,000 habitantes, etcétera, la gente no le ponía mucha atención a pesar de ser cierto, ¿no? Entonces lo que quería la gente escuchar es qué vamos a hacer de aquí a futuro. Entonces, en ese sentido se preparó sumamente bien la candidata, no se dejó provocar también porque Daniel Noboa le metió por ahí unas 3 cáscaras de plátano, pero ella no, ella supo driblar eso de buena forma y al comienzo se le veía un poco nerviosa, pero después se le veía que iba cogiendo mucha confianza, ¿no? Y iba exponiendo con claridad y debatiendo sus ideas con el otro candidato. Y entonces, en cada uno de los ejes ya se veía un destaque de la candidata frente a la presentación de Daniel Noboa, ¿no? En varios temas. Ahora, es importante también cuando el personaje público se presenta justamente a la ciudadanía, no solamente influye la comunicación verbal, sino también tiene que ver mucho la comunicación no verbal. Luisa González intentaba siempre tener los ojos a la cámara, como mirando a la ciudadanía. En cambio, Daniel Noboa se lo veía cada momento con la vista al suelo o a su tablet o a su computador. En este sentido, ¿qué otras cosas los ciudadanos justamente podemos notar en esta comunicación no verbal? Y eso es importantísimo porque esa comunicación no verbal que
la gente la percibe también. Inconscientemente da la impresión de que el candidato no está preparado. Por ejemplo, cuando tú estás siempre hablando a la cámara sin necesidad de una ayuda a memoria, sabes lo que tienes que decir, has estudiado, te has preparado, pero cuando no has hecho esto, en cambio necesitas todo el tiempo estar revisando los temas, estar agachando, estar revisando qué voy a decir. Y eso queda mal y la gente se da cuenta. Entonces, por eso inclusive en los memes lo comparan con Bolívar Armijos, ¿no? Un poco los memes que están saliendo ahora de Daniel Noboa en esta segunda vuelta. Y también es importante mencionar que del primer debate al segundo debate hubo también la posibilidad de conocer un poquito más a profundidad a los candidatos y las propuestas de los candidatos. Y en este sentido, el candidato, todo ese espejismo que se creó, o toda esa ¿cómo se dice? Admiración que se despertó por el candidato Noboa, fue mermando a medida que iba pasando las semanas a través de las intervenciones que él daba en algunas entrevistas, ¿no? Porque él caía en muchas contradicciones y tenía una ficha que le juega sumamente en contra a su campaña, que es su candidata a vicepresidenta, ¿no? Que prácticamente la tiene escondida para que no sea un tema de conversación. Pero su candidata, su binomio, le ha hecho caer en grandes contradicciones. Incluso él mismo ha caído en muchas de esas contradicciones y la gente se ha venido dando cuenta, y por eso es que hemos visto que ha ido mermando su apoyo, ¿no? Entonces, a pesar de haber estado primero, tenemos que ver a lo largo de esta semana cuál es el efecto que tiene esta victoria, esta aparente victoria de Luisa González contra Daniel Noboa, porque recordemos que en la primera vuelta fue decisiva. La victoria del debate fue decisivo. Entonces vamos a ver si en este segundo debate también se refleja eso en los números, ¿no? Y justamente eso quería consultarle. El primer debate para la primera vuelta se desarrolló una semana antes del proceso electoral. Este debate se está desarrollando dos semanas antes. Entonces, ¿qué tanto puede cambiar justamente para la estadística, en donde en algunas encuestas se le pone a Daniel Noboa en primer lugar, a Luisa González casi con 9-10 puntos por detrás de Daniel Noboa? Entonces, en estos 15 días, ¿qué resultados podría generar este post-debate? El tiempo juega a favor de Luisa González. A mayor tiempo que la gente tenga para analizar y reflexionar sobre las propuestas, más le favorece a la candidata Luisa González. Porque si recordemos que la elección hubiera sido unas semanas atrás, Daniel Noboa ya habría ganado la elección. Pero como digo, ha venido reduciendo punto por punto, ha venido cayendo, y vamos a ver al final de esta semana cómo se ubican esas encuestas, ¿no? De qué manera ha afectado el debate al candidato que se encuentra todavía primero en las encuestas. Bueno, y aquí es una pregunta que sin duda todo el mundo se hace, ¿no? ¿Quién ganó el debate? Esto le pregunto a usted, pero también en base a su criterio, a su conocimiento, el por qué. ¿Quién de los dos candidatos ganó y por qué se da esa respuesta? Gracias por la pregunta, es sumamente importante. Primero, decir que obviamente en los medios de comunicación televisivos más destacados, todos los analistas, recuerdan en el primer debate, destacaron la importancia del debate, ¿no? Y de la victoria y de cómo esto impacta en los números a la hora de la elección. Pero sin embargo, ahora, como no fue favorable para Daniel Noboa, yo ya escuché varios analistas que son invitados a estos canales, están intentando disminuir la importancia del debate, están intentando poner en la opinión pública de que el debate no tiene mucha importancia, de que fue aburrido, de que no afecta la elección. O sea, cuando era favorable para Daniel Noboa, ahí sí fue sumamente importante haber ganado, ¿no? Entonces, vemos una suerte de querer deslegitimar esta aparente victoria de Luisa González. Pero, lo que usted decía, ¿quién ganó el debate?
ahí va a depender mucho de la visión de cada analista. Como le decía, los analistas también son seres humanos y también tienen sus posiciones políticas, ¿no? Y sus tendencias. Entonces, para esto, las herramientas digitales nos brindan una excelente oportunidad para resolver esos temas que nos hacen caer en la subjetividad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo tengo aquí unos pequeños datos que fueron recopilados por Alerta Social y Content. Son dos consultoras en las cuales analizan todo lo que se publicó en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, ¿no? Y se evidencia que al final del debate el 46.9% tiene un sentimiento positivo para Luisa González, frente al 23.83% a Daniel Noboa. De igual manera, un 43% neutro para Noboa y un 33% negativo para Noboa. Y para Luisa González, un negativo de 20 y un neutro de 33. Esto, primeros datos a considerar. Otros datos importantes también tienen que ver con el número de usuarios que estaban siguiendo a Daniel Noboa y a Luisa González. Uh-huh. Tenemos aquí usuarios siguiendo a Daniel Noboa, 7.300. A Luisa González, 9.400. Esto es una especie de estadísticas como en el fútbol, más o menos, cuando dicen cuál tuvo más el tiempo de posesión del balón, las faltas, tiros libres, etc. Entonces, lo mismo en la política también nos auxilian con estas herramientas. Publicaciones, 15.200 a favor de Noboa, frente a 23.000 a favor de Luisa. Interacciones, 110.000 a favor de Noboa, frente a 89.000. Aquí se destaca más Noboa, las interacciones. En audiencia global, 703.000 para Noboa, frente a 1.100.000 para Luisa González. Es decir, considerando los datos que nos proporciona estas herramientas digitales, podemos ver obviamente que la victoria fue de Luisa González, ¿no? Más allá de posicionamientos personales de cualquier analista. Las cifras están medidas ahí por herramientas digitales que son bastante objetivas, ¿no? Bien, ahora es importante también consultarle. Si bien existe un gran número de la población que ya ha definido su voto, unos están a favor de Daniel Noboa, otros están a favor de Luisa González. Este debate justamente fue el escenario para las personas, ese 32, casi 40% de indecisos, quienes el próximo 15 de octubre tendrán que definir justamente por alguno de los dos candidatos. Insisto, aquí en nuestro chat o en nuestra caja de comentarios de nuestra transmisión existen varios comentarios. Saludos a Luisa González, otros le dan ganador justamente a Daniel Noboa, Luisa González, pero ¿este debate sirvió o no sirvió para este grupo de indecisos que están entre el 32 y 40%? Efectivamente, bien que nos recuerda esto. Es importante recordar que hay un porcentaje de indecisos que ronda los 37%, ¿no? Es un número altísimo. Entonces, este debate básicamente no fue para los que ya están convencidos de que van a votar por Luisa, o para los que ya están convencidos que van a votar por Daniel Noboa, porque estas personas que ya tienen esa convicción, no importa el resultado del debate, no importa el comportamiento que sus candidatos tengan, así se quede mudo durante el debate, la persona no va a cambiar su voto. Entonces, el debate no fue para ellos, el debate fue para los indecisos, ¿no? Y en este sentido es importante, yo creo, esta victoria que, como dijimos, no se puede comprobar a través de las herramientas digitales, no necesariamente a través de opiniones de cada analista.
Entonces, yo pienso que va a tener un impacto positivo a favor de la candidata Luisa González, y eso lo vamos a evidenciar a lo largo de esta semana. Y es importante también que no nos olvidemos que el post-debate es otro proceso que hay que ganarlo también. O sea, no hay que quedarse con que se ganó el debate y ahora ya me quedo tranquilo. No, el post-debate es otro proceso en el cual las dos partes intentan posicionar a cada uno de sus candidatos como vencedores del debate. Independientemente de quién haya ganado, los dos se van a querer posicionar como vencedores del debate. Y quien consiga vencer ese post-debate es el que consigue poner en la opinión pública la idea de que ganaron el debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, la candidata Luisa González tiene más herramientas para mostrar en videos cortos que van a comenzar a ser mostrados a lo largo de la semana, de sus intervenciones, ¿no? Frente a porque también van a haber videos cortos de las respuestas de Daniel Noboa, intentando mostrar como que se destacó frente a Luisa, ¿no? Y aquí, estimado Diego, también nace la siguiente pregunta. En estas 2 últimas semanas, ¿a dónde apuntarán justamente los dos candidatos? Entendiendo que se ha identificado claramente cuáles son las provincias que efectivamente pueden poner un presidente o presidenta en este caso, porque sin duda para la región amazónica las visitas tanto de Luisa González como Daniel Noboa son esporádicas, llegan 10 minutos, hablan de todo menos que de la realidad que pasa justamente, en este caso Morona Santiago. Entonces, en este sentido, ¿será o a qué provincias justamente se enfocarán o a qué población para estas 2 últimas semanas? A ver, así hablando de manera técnica, los consultores y los que le asisten en las campañas a los candidatos, obviamente les van a recomendar y seguramente los van a adoptar, es concentrarse en las provincias realmente que tienen población más numerosa, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil que los candidatos visiten provincias como la nuestra, que tiene una cantidad una población menor. Y esto son, o sea, se entiende también, ¿no? Lo ideal sería que todos los candidatos visiten todas las provincias, para que toda la ciudadanía pueda conocer al candidato, pueda escucharles personalmente. Pero en la práctica, por falta de tiempo, sabemos que no todos tienen la posibilidad de visitar todas las provincias del país. Entonces, es lógico que se concentren en las provincias donde la población es mucho más numerosa, ¿no? Bien, estimado Diego, en la parte final, ¿cuál es esta recomendación justamente para nuestros oyentes, para los ciudadanos de nuestra provincia, ya que, como usted lo mencionaba, el tema post-debate sin duda marcará también una gran diferencia? Aún tenemos 15 días para meditar, analizar de manera consciente el voto que ejerceremos el próximo 15 de octubre, en la parte final. Sí, bueno, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para que podamos analizar eje por eje todo lo que fue el debate, ¿no? Y bueno, yo quiero mencionar antes de despedirme un tema que es uno de los ejes, ¿no? No puedo mencionar todos, pero el eje económico era sumamente interesante, importante mencionarlo, el tema de la propuesta de Daniel Noboa de la impuesto de eliminar el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Esto de aquí es importante decirle a la ciudadanía que se está vendiendo como una idea que es positiva para el país, pero no lo es. Y esto hay que decirle claramente a la ciudadanía, porque impuesto a la salida de divisas es un impuesto creado para obstaculizar la salida de dólares, ¿no? Porque nosotros tenemos un país dolarizado, nuestra moneda es el dólar. Entonces, si queremos cuidar el sistema de la dolarización, tenemos que evitar que nuestros dólares salgan al exterior. ¿Y quién saca los capitales? Son las grandes empresas y la gente que tiene capital, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno anterior de Rafael Correa estableció este
este impuesto como una manera de cuidar la dolarización, para evitar. Entonces, proponer eliminar el impuesto a la salida de capitales es incentivar de cierta manera la salida de capitales, la salida de dólares. Y prácticamente los empresarios, las grandes empresas, están esperando a que Noboa gane la elección para que se elimine el impuesto y puedan sacar sus capitales, los capitales que están actualmente en el Ecuador. Porque cuando tú pones una traba y le dificultas a sacar estos capitales a través de impuestos, la gente prefiere no sacarlos y tal vez los reinvierte en el país. Pero si le facilitas sacar dólares, van a preferir tenerlos en bancos extranjeros donde van a ganar más intereses. Uh-huh. Entonces, esto a la ciudadanía es importante decirlo. Ese impuesto a la salida de capitales es para proteger la dolarización. Entonces, mucha gente defiende la dolarización y, sin embargo, está apoyando a un candidato que quiere eliminar este impuesto. Y eso te podría mencionar de una serie de otras propuestas que también son sumamente nefastas para el país, pero sin embargo no se las analiza a fondo. Bien, estuvimos en diálogo con el magíster Diego Mauricio Alarcón, especialista en ciencias políticas y sociales, realizando un breve análisis sobre lo que fue el debate presidencial.